El tema que yo traigo para que podamos analizar este día, esta tarde ya, es firmes en el refinamiento. No sé si ustedes entiendan qué es. Creo que la palabra firmes sí sabemos qué es. Firmes es que estar quieto, ¿no? Tranquilo, no movernos. Me acuerdo en la escuela cuando decía tomar distancia, firmes, y nos quedábamos firmes, ¿no? No nos podíamos mover. Pero ¿qué es el refinamiento? Refinamiento pues tiene, entre otros conceptos, se refiere a dos cosas en sí. Hablamos del refinamiento cuando hablamos del proceso para que el oro sea puro. También hablamos del proceso del refinamiento del petróleo, ¿verdad? Vamos a enfocarnos ahora a lo que es el oro, ¿no? ¿Qué es el oro? Porque quiero que vean el siguiente video, no sé si ya tengan listo, para que vean qué es el proceso del oro, a qué significa, porque el apóstol Pedro habló precisamente de eso. Y yo digo firmes en el refinamiento porque yo lo considero el refinamiento un proceso. Y entonces debemos estar firmes en los procesos, porque nos viene a colación lo que he vivido últimamente con mi familia, con mi esposa principalmente. Ustedes saben que mi esposa tuvo una cirugía y tuvimos un proceso, digamos, no tan difícil, digamos, porque estábamos bajo la cobertura de Dios, pero siempre los procesos no nos gustan. Y eso precisamente que quiero que el día de hoy entendamos que los procesos son buenos, aunque no nos gusten, aunque no querramos. No sé si ya sé. Dice el apóstol Pedro, si quieren abrir su Biblia, en la primera carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7, dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque el oro. Bueno. El oro es un mineral, un elemento y el más precioso de los metales preciosos. Se forma en la corteza y sobre la superficie de la tierra. Y en ocasiones regresa a la tierra como un tesoro inapreciable que la gente ha enterrado. Por siglos, la palabra oro ha significado belleza y valor. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos, hermanos, a ver el video para que vean cómo es el proceso del oro, cómo se extrae el oro. El oro es un mineral, un elemento y el más precioso de los metales preciosos. Se forma en la corteza y sobre la superficie de la tierra. Y en ocasiones regresa a la tierra como un tesoro inapreciable que la gente ha enterrado. Por siglos, la palabra oro ha significado belleza y valor. Su color y su brillo lo han convertido en el símbolo mundial de riqueza. El oro puro nunca pierde su brillo. Es virtualmente indestructible y muy maleable. Por lo general se le combina con otros metales para darle la dureza necesaria para fabricar monedas y joyas. La gente ha tratado de encontrar el oro escondido de muchas maneras. Algunos utilizan detectores de metales. Otros buscan los tesoros hundidos en el fondo del océano. Pero la mayoría de los buscadores de oro esperan sacarlo de las minas en su forma natural. Muchos mineros están dispuestos a llegar a un extremo y soportar las más duras condiciones para lograr un sueño. El río Madeira en Brasil lleva mucho oro. En este sitio los hombres han ideado un método único para extraer lo que puedan encontrar.
Las pequeñas partículas de oro que llegan a la superficie se encuentran en los lechos de ríos y lagos. Para llegar al lecho del río Madeira, los buscadores utilizan una criba muy rudimentaria. Con ella dragan exhaustivamente toneladas de piedras y sedimento durante las 24 horas del día. Pedazos de alfombra acanalada sirven de filtro para atrapar el metal. La arena y la grava se van con el agua y las partículas de oro, que son más pesadas, se quedan en la alfombra. Para sacar las partículas, los hombres sacuden las alfombras dentro de contenedores llenos de agua. El resultado de su trabajo es una fina capa de polvo de oro que no parece ser la gran cosa. Mediante un proceso llamado fundición, se funde el polvo y se forman unas bolitas con el metal. Al final de un arduo día de trabajo, pueden haber obtenido una bolita con valor de $1000. De regreso al pueblo, las bolitas se juntan y se funden para formar un lingote de oro con valor de $6000 aproximadamente. Es una manera muy dura de ganarse la vida. Pero para estos mineros, el precio del oro vale la pena. Bueno, ya vieron, es uno de los tantos procesos que hay para refinar el oro. Entonces, decía el apóstol Pedro que nosotros debemos ser como el oro, que tiene ese proceso para quitar toda impureza. Porque el oro no se puede mezclar con ningún otro mineral, aunque sea muy bueno como la plata, como el oro debe ser puro para mantenerse. Entonces, la civilización que hacía el apóstol Pedro sobre cómo debemos de ser nosotros ante Dios era ese proceso. Y también el proceso que tiene el oro de fundirlo, que dice que es pasado por el fuego muchas veces. A veces lo funden el oro y lo prueban y no está bien y lo vuelven a meter. Entonces es precisamente lo que nosotros debemos vivir, hermanos, solo el proceso que nosotros debemos tener cuando tenemos que hablar o estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuestan mucho los procesos, hermanos, y por eso, ahora sí, como dice el pastor, para los que apuntan, el primer punto que quiero tomar se llama: debemos ser hijos de los procesos y no de los resultados. Yo decía, ¿a quién le gustan los procesos? Decimos que este mes es el mes de la Biblia, ¿verdad? Y aquí tengo una Biblia en la mano, que por cierto, Dios puso en mi corazón que esta Biblia se lo voy a regalar a alguien al terminar la predicación. Al terminar la predicación voy a llamar a esa persona para que le entreguemos su Biblia y oremos por él. Pero les decía, esta Biblia la tenemos aquí en la mano ahorita, todos tienen Biblia, y los que no tienen Biblia, pues por lo menos ya hay aplicaciones y hay un montón de versiones de la Biblia, podemos descargar cualquiera. Pero ustedes saben ese proceso para que la palabra de Dios nosotros la pudiéramos leer, la pudiéramos tener al alcance. La Biblia se escribió en aproximadamente 1550 años, no sé si ustedes sabían ese dato. 200 años después de la muerte de Jesús se juntó el canon de lo que es la Biblia, la que es la Biblia actualmente. Entonces, antes de Jesús, 1445 años, 1450 años se escribió el Génesis, y el Apocalipsis se escribió 95 años después de la muerte de Jesús. Es decir, que estamos hablando de más de 1500 años para que la Biblia que tenemos ahora en nuestras manos y que yo tengo acá la pudiéramos leer. ¿Ustedes creen que no haya tenido ese proceso para que nosotros la pudiéramos leer? Pues fue un proceso largo, ¿verdad? Y a veces eso es lo que nos cuesta a nosotros, los procesos. Yo decía, por ejemplo, el ejemplo que yo les decía de lo que yo viví con mi esposa estos últimos días, fue un proceso que a veces nos cuesta aceptar. Yo quisiera que ya pasara todo, que ya no hubieran ya lo que hay que hacer o lo que se haya que hacer, pero ya quiero ver los resultados, no quiero pasar por el proceso. Y nos pasa en todos los sentidos, hermanos. Yo a veces me propongo hacer ejercicio y digo, me voy a levantar temprano, me voy a levantar, pero yo quiero que ya me vea delgado, ya no quiero estar así, pero no quiero levantarme temprano, no me gusta el proceso, quiero el resultado, ¿no?
No sé si alguna vez vieron una película que se llama Click, que con Adam Sandler, donde él tenía un control y él le aplastaba el control y él podía pasar de muchos años de su vida y estar ya en lo que él deseaba, ¿no? Yo deseo que ya mis hijos se hayan graduado, que ya mis hijos ya tengan una profesión y que yo ya tenga una gran empresa, pero le iba adelantando, ¿no? Y a veces sí nos pasa, nosotros queremos adelantar los procesos. Por eso yo digo, no debemos ser hijos de los procesos, no debemos ser hijos de los resultados, debemos ser hijos de los procesos. Dice en Isaías 48:10, dice, he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Aflicción, ¿qué entendemos por aflicción, hermanos? Algo que no nos gusta, porque le damos gracias a Dios, todo el tiempo le damos gracias a Dios cuando estamos bien, y a veces ni cuando estamos bien, porque se nos olvida que a veces andamos en otros asuntos y se nos olvida la existencia de Dios y creemos más en nuestra propia existencia, nos creemos nuestros propios dioses y nos olvidamos de Dios. Pero cuando tenemos aflicción, ahí sí, empezamos a orar, le empezamos a pedir a Dios que nos ayude, pero todo le empezamos a decir a Dios que acorte el proceso. Por favor, que esta aflicción sea cortita, que no dilate mucho. Pero los tiempos de Dios a nadie los puede determinar, ¿verdad? O sea, nadie puede decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no me va a costar. Como le decía, todo tiene un costo y a veces eso no nos gusta, hermano. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas fáciles. Cuando queremos hacer las cosas, cuando se nos complican las cosas es cuando decimos, mejor no lo voy a hacer. Cuando empezamos una carrera universitaria, los que van a estudiar, que ya pronto van a tomar esto, y ya quisieran ver que ya están graduados, ¿sí o no? Ya quisieran ver que ya pasé todo el proceso. Y dije, ya, pero no, tenemos que presentar exámenes, tenemos que hacer tareas, tenemos que hacer trabajo, nos va a costar muchísimo, pero vamos a alcanzar el resultado. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Porque Dios, a Jesús cuando fue crucificado, y hoy que vamos a celebrar la Santa Cena, Jesús padeció por nuestros pecados, murió por nosotros, pero Él era Dios. Yo me pongo a pensar, si Él como Dios hubiera dicho, que yo voy a hacer milagros, voy a hacer prodigios, voy a dar señales de que soy el Hijo de Dios, que soy Dios, el Dios viviente, pero ya no quiero que me pase nada de lo que me pasó, o de lo que le pasó más bien, que lo tenían que crucificar y tenía que cargar por nuestros pecados y tenía que padecer. Lo hubiera podido hacer porque era Dios, pero Él pasó ese proceso para reivindicarnos a nosotros con Dios, porque Él murió por nuestros pecados. Porque hoy estamos viviendo un tiempo de gracia, hoy podemos hacer y deshacer de nuestra vida, porque Dios es eterno, porque Dios es bueno para nosotros. Y por eso les digo, no debemos ser hijos de los resultados. ¿A quién en un examen difícil en la escuela, cualquiera que sea la carrera, dice, el maestro nada más va a calificar resultados? ¿Verdad que no? Va a calificar el procedimiento, cuánto te costó hacerlo para que obtuvieras ese resultado. Y así es la vida con Cristo. Cuando Pedro le decía que vamos a ser probados por el oro, porque vamos a ser probados por el oro. Porque el que no es probado o el que no siente aflicción, el que no tiene, vamos a decirlo así, el proceso, pues va, como dicen ahí, flotando, viviendo la vida, pero no tiene esa profundidad, ese proceso que Dios nos marca para que podamos crecer, para que podamos ser. Y precisamente es el punto 2 que les voy a tocar, que es los procesos nos hacen crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no nos hacen crecer es que cuando nos pasa algo, cuando tenemos alguna situación y dice, pero ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Y si lo hubiera yo hecho de esta forma, o si lo hubiera hecho de esta otra forma, tal vez no me hubiera pasado.
Pero si nos pasa es porque Dios quiere que entendamos el por qué nos pasa. Dice en Zacarías 3:9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo oiré, y diré, pueblo mío, y él oirá, Jehová es mi Dios. Entonces debemos entender que los procesos nos hacen entender, nos hacen crecer, pero también y sobre todo nos hacen madurar, y sobre todo madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque a quien cuando le pasa algo no aprende de eso, o es una persona que no aprende de sus errores, porque todos cometemos errores, ¿no? Alguna vez, no sé, se me pasó o hice algo que me produzco algo malo. No creo que vuelva a cometer el mismo error de decirlo, voy a volver a hacer y sé que me voy a volver a equivocar o me va a poner el mismo resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no nos hace crecer. Las experiencias difíciles, por más difíciles que padezcan, siempre nos hacen crecer. La palabra de Dios dice que todos los que confiamos en Dios, todas las cosas nos son para bien, nos ayudan para bien. Y para bien no significa que cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, habló sobre las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados los que sufren. O sea, ¿quiénes están bien cuando sufren? Bienaventurado significa 3 veces feliz. Eso significa las bienaventuranzas de Dios, ¿no? O Jesús cuando habló sobre las bienaventuranzas decía que debemos ser 3 veces feliz. Y entonces cuando estoy sufriendo debo ser 3 veces feliz. Porque Jesús dijo, bienaventurados los que sufren, porque ellos verán la gloria de Dios. Y si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que aprender ahora sí que a sufrir y a entender los procesos. Porque el que no pasa por un proceso, es decir, que no va a aprender y no va a pasar. Todos los procesos nos enseñan a crecer, a entender las misericordias de Dios. Los que no entendemos esto, pues cometemos muchos errores. Y nosotros como personas, cuando no tenemos una buena dirección, andamos, ahora sí que sin dirección, así, sin dirección, pero Dios nos da dirección a nuestra vida. Pero los caminos de Dios, dice que los caminos de Dios no son tan sencillos, ¿no? Porque los caminos que nos ofrece el mundo, dice que el camino ancho, pues cualquiera cruza por el camino, pero por el camino angosto es difícil. Y el camino angosto nos hace sufrir, nos hace pasar ese proceso. Y es lo que nosotros debemos entender, hermanos, que los procesos en esta vida, en esta tierra, como cristianos, como iglesia, nos hacen crecer, nos hacen entender que Dios tiene misericordia de nosotros. Una vez escuché a alguien decir, mientras yo vea una persona que a veces le va muy bien, que no tiene problemas, y yo que voy a la iglesia, que practico la doctrina, ¿por qué si no es una situación, es otra? Dice, ¿y por qué estas personas que ni siquiera nunca las he escuchado decir un gracias a Dios, les va bien? Pero entonces dice, porque el enemigo ya tiene a su gente y entonces ya no se preocupa, Dios ya no los quiere. Así es que a ellos no les va a mostrar aflicción, no les va a mostrar angustia. Pero nosotros, el camino que debemos seguir es que nosotros debemos saber y entender que el proceso que Dios nos está dando es para que nosotros crezcamos, hermanos. Pero crecer en el espíritu, porque ahora que gracias a Dios me ha permitido ya vivir 53 años, se los digo, 53 años acabo de cumplir, y Dios me ha mostrado tantas cosas en mi vida, tantas cosas, y apenas he entendido que aceptar de Dios lo que es
me ha hecho crecer, porque cuando me he puesto a pensar en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que así lo veo yo, no puedo crecer, hermanos. Me voy a estancar y voy a seguir siendo el mismo. Pero cuando le doy lugar a decir que Dios es el que va a hacer la obra en mi vida, el que va a hacer de mí lo que Él quiera, es cuando voy a crecer, hermanos. Y a veces estas cosas no solamente son con palabras, porque podemos hablar y decir, pero los hechos, las cosas que hacemos, son las que demuestran, hermanos. Cuando nosotros tenemos problemas en la casa, porque ustedes saben que uno en pareja siempre hay cosas que nos hacen crecer, porque hay diferencias, hay cosas, pero si nos enfocamos en decir lo que yo pienso, lo que yo creo, no vamos a crecer, hermanos. Así es que si entendemos el proceso de Dios, eso nos hace crecer, nos hace pensar cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas, cuando dejamos que Dios haga lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Le damos lugar al Espíritu y no le damos lugar a la carne. Decía, ¿cómo voy a crecer en el Espíritu si soy carnal? Sí, todos somos carnales porque vivimos en la carne. El apóstol Pablo decía, le dijo a los romanos que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque nuestra naturaleza es pecadora. Somos pecadores y vivimos en la carne. Pero también el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y quién va a vencer? Pues el que tenga más alimento. ¿Y cómo alimentamos a la carne? Pues ustedes saben, hermanos, cuáles son los frutos. Porque cuando la palabra de Dios dice que habla de los frutos de la carne, habla de un montón de frutos. Y ya lo sabes, en Gálatas 5:18 habla sobre los frutos de la carne son envidia, maldad, disensiones, discusiones, contiendas, y son 18 males que dice, contra un solo, porque dice la palabra, más el fruto del Espíritu Santo, no dice los frutos, dice uno solo, y ese fruto nos da todo, amor, paz, benignidad, gozo, mansedumbre, un solo fruto. No habla del fruto, dice el Espíritu es un solo fruto, el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, amor, benignidad, mansedumbre. Entonces, al que va a triunfar en nuestra vida va a ser al que alimentemos más, al que le demos mejor alimento. Si alimentamos a la carne, pues es lógico que va a ganar la carne, pero podemos alimentar al Espíritu. ¿Y cómo alimentamos al Espíritu, hermanos? ¿Saben cómo se alimenta el Espíritu? Hay una dieta. Hay una dieta para alimentar al Espíritu, hermanos. Le dicen la dieta del pavo. No sé si alguna vez la han escuchado. La dieta del pavo. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Esa es la dieta del pavo. Y con eso alimentamos al Espíritu. Esa es como alimentamos el Espíritu. Entonces entendemos, hermanos, que los procesos nos hacen crecer. Y si crecemos, ¿qué podemos hacer? Y nos vamos al tercer punto, hermanos. El tercer punto dice que nos hace ser hijos de Dios. ¿Sí? Dice en Malaquías 3:3, y sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ser hijo de Dios es haber pasado todos los procesos, así como el oro, pero como el oro fundido. Porque aunque es perecedero, ¿por qué? Porque aunque sea lo mejor, como hablábamos del proceso del oro, aunque sea lo mejor y aunque sea un metal muy preciado y muy precioso, pues se termina, dice que vuelve a la tierra. Y decíamos, vimos en el documental que el oro vuelve a la tierra, porque de ahí, y la palabra de Dios dice que vamos a regresar a la tierra. Somos perecederos en este cuerpo, pero estaremos listos para el encuentro si estamos dispuestos a obedecer. ¿Sí? Hablamos de que cómo vamos a alimentar nuestro espíritu, cómo vamos a pasar los procesos
estando a la imitación del Hijo de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos muchas cosas, pero refinarnos o estar a la altura dice el apóstol Pablo, a la altura del varón perfecto. Y cuando me refiero a la altura del varón perfecto, no me refiero solamente al hombre. Estamos hablando de que debemos estar a la altura de Dios en base a la obediencia que tengamos de todo lo que Dios nos ha mandado. Porque yo me acuerdo cuando tuve mi hija por primera vez, venía a mí un pensamiento, decía, ¿cómo voy a educar bien a mi hija? ¿Cómo le voy a enseñar buenas cosas? Y decía, el mundo nos da una filosofía que dice que nadie te enseña a ser padre, o no existe un manual para que seas buen padre, ni existe decía, el mundo dice que ni existe algo para que puedas entender las cosas bien, pero sí existe, hermanos, aquí está. Este es el manual de vida. Esto es lo que nos hace, hermanos, entender, porque si nos vamos asemejar algo, cuando compramos algo que nos gusta, una computadora por ejemplo, lo primero que hacemos es, nosotros como somos así, por naturaleza dice, nos vamos y prendemos y queremos que ya funcione, ¿no? Las personas que son inteligentes buscan el manual y voy a ver cómo funciona, qué es lo que se tiene que hacer primero, esto y otro, y después lo prendemos. Y entonces eso es lo que hacemos en nuestra vida. Primero debemos que nos indica el manual, hermanos. Si queremos ser buenos padres, aquí está el manual. Si queremos ser buenos hijos, aquí está el manual. Si queremos ser buenos esposos, aquí está el manual. Si queremos ser buenas esposas, aquí está el manual. Este es el manual de vida. Entonces, si estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, que estos son los estatutos, decía David en el Salmo 119, creo que es el 119:5, decía, bueno me es haber sido humillado para conocer tus estatutos, para conocer tu palabra, porque tu palabra me hace crecer. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ella encontrarás la vida eterna. Y eso es lo que Dios nos enseña y lo que Dios quiere. Porque nuestro objetivo, hermanos, porque el propósito por lo que Dios nos hizo, todos sabemos que Dios nos hizo a cada uno de diferente manera, con un diferente propósito, pero el único propósito es darle la gloria a Dios y vivir una vida eterna para Él, ¿sí? Así es que si seguimos el proceso, si entendemos el proceso, si sabemos que los procesos van a estar, el que no tiene procesos no va a crecer, el que no entiende los procesos menos va a crecer y no va a madurar. Entonces, alegrémonos, hermanos, cuando tengamos una aflicción, cuando nos pase algo. Demos gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a crecer, es que estamos a la altura, si nos pasa algo es porque Dios quiere que crezcamos, porque Dios quiere que entendamos su misericordia. Porque ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios? A una persona que no está enferma, que está sana, que tiene buena salud, a veces dice, no, pues yo estoy bien, me siento fuerte, me siento bien, y se olvida de que está así porque Dios quiere. Pero una persona que está enferma y tiene una enfermedad a veces complicada, le da gracias a Dios y le dice a Dios que lo cure, que lo sane, y Dios hace el milagro, Dios se manifiesta. Entonces, ¿para qué estaba enfermo ese hermano? Para que se manifestara de que Dios es el que hace las cosas. El pasaje de la Biblia donde hablaba de Jesús venía caminando y le decía, los discípulos si vieron a un paralítico que ya tenía 38 años de estar ahí, le dijeron, ¿por qué está así él? ¿Acaso pecó él? ¿O acaso pecaron sus padres para que él esté así? No, está así porque hoy se va a manifestar la gloria de Dios en su vida. Y eso es lo que hace Dios en nosotros, hermanos, todos los días. Decía el siervo, su amigo Alexander, que Dios todos los días tiene nuevas misericordias para nosotros. Todos los días. A veces ni nos damos cuenta cuando levantamos, el sol está brillante
hay aire, respiramos y dice que Dios tiene el control de todo lo que existe en la tierra, en el universo. Y a veces no nos damos cuenta nosotros que la primera bocanada de aire que nos va a llegar es porque Dios tiene misericordia en nosotros, porque si Dios no tuviera misericordia en nosotros ya nos hubiera exterminado, ya no existiéramos. Entonces debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. Entonces entendamos, hermanos, que los procesos nos ayudan a crecer. Primero, entendamos que no podemos ser hijos de los resultados sin antes haber pasado el proceso. Porque ya les decimos, ¿no? ¿Quién no quiere pasar el proceso y obtener los resultados? Todos lo queremos. Pero si vamos a tener un buen resultado es porque vamos a pasar el proceso. Y también el proceso nos hace crecer. Entendamos que los procesos nos hacen crecer. Pero sobre todo, los procesos nos hacen ser hijos de Dios. Porque dice que el que hace la voluntad de Dios es el hijo de Dios. El texto que todas las personas casi conocen, la mayor parte de las personas conocen, que es Juan 3:16. Creo que todos se los conocen, aún a las personas que no son cristianas o que no practican alguna doctrina, lo conocen. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Juan 1:12 dice, a todos los que le creyeron y le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, hermanos. Somos hijos de Dios, del Dios altísimo, del Dios poderoso. Entendamos que cuando tenemos un proceso, hermanos, ese proceso que nos está dando Dios es porque vamos a crecer, porque vamos a entender su misericordia. Y no importa el tiempo, hermanos, no importa el tiempo. Los procesos Dios los pone en su tiempo. No es el tiempo en que nosotros determinemos, es el tiempo de Dios. Les decía acerca de la palabra, para que esta palabra llegara a nosotros, para que nosotros tenemos el privilegio de leer la bendita palabra de Dios. ¿Sabe cuánto sufrieron los primeros cristianos para que esto pasara? Fueron persecuciones, fueron muertos, hubieron mártires para que la palabra de Dios llegara a nosotros, hermanos. Y pasó un proceso para que estemos aquí. Y si hablamos del oro, ¿cuánto cuesta el oro para que se mantenga fino? Pues así somos delante de Dios, o así debemos de ser delante de Dios, como el oro puro delante de Dios. Porque el oro puro, como les decía, no necesita nada ahora sí que lo opaque. El oro, si tiene otro mineral, se tiene que hacer el proceso hasta que quede puro oro. Y no importa las veces que sea pasada por el fuego, hasta que el oro quede bien fundido y que sea puro oro. Porque lo pueden meter una vez al fuego y lo sacan, no, todavía no está. Lo vuelven a meter, todavía no está. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, hermanos. Nos quita toda impureza, toda cosa que no nos hace ser puros delante de Él. Y nos va a probar las veces que sean necesarios. Si nosotros tomamos esa decisión de que seamos probados como el oro fundido, como el oro puro, porque así debemos ser delante de Dios, hermanos. Eso es lo que debemos entender, hermanos, de que para Dios debemos estar a la altura, debemos de ser ese oro fundido. Y ahorita quiero aprovechar, hermanos, para que si alguien esté aquí y quiera reconocer a Dios y que Él es el que hace la obra en su vida y que Él es el que va a hacer el proceso en su vida, si alguien quiere reconciliarse con Dios y si alguien todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, lo haga en este momento, porque hoy vamos a participar de la Santa Cena y sabemos que para la Santa Cena no necesitamos ser los más que estemos en más comunión ni los que estén más consagrados. Lo único que necesitamos es aceptar a Jesús como nuestro Salvador para poder participar de la Santa Cena, hermanos. Así es que les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie
y que si haya alguien que quiera aceptar a Jesús como su Salvador o que quiera reconciliarse con nuestro Señor, lo haga. Y aprovecho también para llamar a mi hermano Eric. Le vamos a regalar esta Biblia. Yo decía que le iba a regalar a alguien y le voy a regalar a Eric esta Biblia. Sí, pase aquí, hermano, vamos a orar por usted. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Abdiel, mi hermano Maguiel también, que puedan orar por ellos. Y alguien más que quiera orar, hermanos, aquí se pase frente, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para que seamos capaces de pasar los procesos, que podamos entender los procesos que Dios nos quiere ofrecer en nuestra vida, para que nos podamos crecer, Señor. Hermanos, vamos a orar. Señor, te damos